Al filo de la intriga. Esparta, un estado en pie de guerra. Desde la aparición de la raza humana, se han formado grupos sociales, tribus o clanes, que al igual que el ser humano mismo, han evolucionado hasta convertirse en grandes civilizaciones, naciones y reinos que han dejado su huella en la historia. Huellas de gloria, fiereza, prosperidad y aportes a la humanidad. Sin embargo, hubo una civilización que agrupaba no una ni dos de las características anteriores, sino que involucraba a todas ellas e incluso más. Y esa civilización fue la antigua Grecia. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Fiera en la batalla, pionera en la ley, ambiciosa en la victoria y sabia en la derrota. La antigua Grecia fue la cuna de la sociedad moderna a un nivel casi totalmente global y fue el lugar de nacimiento de muchos avances, inventos y procesos de modernización en ámbitos políticos, sociales, intelectuales y filosóficos, pero más aún militares, porque es bien sabido que los miembros de los ejércitos griegos eran casi sobrenaturales. Eran vistos como máquinas de matar sin sentimientos ni emociones y cuya única finalidad de existir era aniquilar al enemigo, porque sus tierras estaban por encima de todo, incluso sobre sus propias vidas. Y de todas las polis griegas, ninguna tuvo guerreros tan famosos, sanguinarios y valientes que Esparta. Junto con Tebas, Corinto y Atenas, Esparta fue una ciudad-estado, es decir, una polis, que era poco común. Fue fundada en el siglo IX a.C. y no contaba con murallas ni con una acrópolis, y estaba conformada por alrededor de 5 tribus en todo su territorio. Pero lo que hacía que resaltara por encima de todas las otras polis de Grecia era su poderío militar, pues este era su eje central de evolución social. Dependiendo de las clases sociales, los jóvenes y niños recibían ciertas formaciones académicas y militares. Los nacidos en Esparta y descendientes de espartanos eran los homoioi. Pero al superar su entrenamiento militar de forma honrosa e impecable, pasaban a ser plenos espartitas. Estos poseían todos los derechos políticos y sociales. Los periecos eran descendientes de sociedades domadas de forma pacífica, y los ilotas eran meros siervos del Estado o de personas asignadas por el Estado, sin llegar a ser plenamente esclavos. A pesar de que los homoioi tenían privilegios por haber nacido en libertad y ser plenamente espartanos, los ilotas y periecos eran privilegiados al no tener directamente el deber de ser criado para la guerra, como era en el caso de los homoioi, que serían entrenados para ser espartitas. Y de todos los homoioi de los que se tiene registro, hubo uno en especial que fue recordado por su determinación y su capacidad de sobrevivir en las peores condiciones posibles. Su nombre fue Aristodemo. Desde prácticamente recién nacidos, los homoioi eran evaluados por los más altos magistrados de Esparta para ver si eran capaces de ser útiles como soldados en el futuro. Aristodemo, como miles de bebés más, fue encontrado como no apto para formar parte de la militarizada sociedad, pues había nacido muy pequeño y tenía ictericia. Es decir, la esclerótica de sus ojos no era blanca, sino amarilla, signo de una posible enfermedad. Así que se le envió a la cima del monte Tagieto para que el frío o los animales salvajes se deshicieran del inútil bebé. Pero cuando el anciano magistrado, luego de colocarlo en el frío suelo, se iba a marchar, Aristodemo se aferró tan fuertemente a él que el anciano prefirió devolverlo a su madre, pues de una forma muy extraña, había demostrado que era digno de vivir. Y como los otros homoioi, su entrenamiento militar inició desde muy pequeño. A los pocos meses de nacido, se les abandonaba solos en la oscuridad, para que se acostumbraran a ella y desarrollaran sentidos agudos. Y se les bañaba en vino rancio, como un método de volverlos más resistentes.
En el caso de Aristodemo, además padeció de hambruna, que le volvió más fuerte que otros simples aspirantes a espartitas. A los 7 años de edad, se le llevó junto a otros niños de su edad a la Agogé, una especie de estricta escuela militar, donde se iniciaría verdaderamente la transformación de esos pequeños niños en máquinas asesinas. De este lugar, solo se libraban los miembros de las casas reales de la política espartana. Los niños en la Agogé eran desnudados casi por completo y sus cabezas eran rapadas para que perdieran todo tipo de individualidad y empezaran a pensar como un todo. Eran entrenados con arduas e intensas jornadas de ejercicios de resistencia física, pues se les obligaba a correr por kilómetros bajo el sol inclemente de Grecia, y se les hacía combatir entre ellos con armas de madera o con poco filo para pulir las habilidades de brutalidad, sigilo, agilidad y fuerza. No pocos fueron los niños que morían en los entrenamientos, pero para cada uno de los alumnos, perder un poco o mucha sangre no significaba nada. Pero la muerte era una humillación total ante los ojos del resto de la sociedad, pues se consideraba al fallecido como demasiado débil para servir a Esparta. Incluso para hacerlos resistentes al dolor, eran flagelados con latigazos frente a los ciudadanos, entre los que estaban sus propias familias. Aquel que llorase al recibir pocas heridas o que no aguantase estallar en llanto, caía en absoluta desgracia y era discriminado, odiado e incluso apedreado, pues era un completo paria. Aristodemo, en cambio, llegó a soportar 23 azotes sin dejar escapar una lágrima, lo que hizo que su espalda estuviese bañada con el color de la gloria y del respeto de los ciudadanos de Esparta. Ese color era el de su propia sangre. Para adaptar a los niños a la supervivencia, se les obligaba a pasar hambre, frío y calor, y vivir como un colectivo, con los demás alumnos de la Agogé. La comida debían robarla de forma sigilosa de los cultivos de los ciervos y lotas. Y llegar a ser descubiertos por ellos significaba que en la Agogé serían azotados como castigo. Al final, solo los más aptos sobrevivían y eran clasificados finalmente como espartitas. Es decir, como los miembros más respetados de la sociedad civil, que disfrutaban de libertad plena y de propiedades. Sin embargo, cuando eran llamados a luchar, ellos debían volver victoriosos o morir en la batalla. Escapar era de cobardes sin honor, que merecían ser despreciados públicamente. A largo plazo esto provocó un par de crisis en la que había muy pocos homoioi para satisfacer al ejército. Además de esto, los espartitas no tenían permitido el dedicar su vida a otra cosa que no fuese la guerra y la defensa de Esparta. Por lo tanto, el número de homoiois y guerreros de alto nivel disminuyó exponencialmente con el paso del tiempo. Esto provocó que se tomaran medidas más drásticas y se empezaron a reclutar más soldados ilotas y de otras clases sociales para que formaran parte del ejército. Incluso a ciertas personas que eran clasificadas como no libres, se les dio el estatus de ciudadanos libres, además de ciertas tierras y propiedades, a cambio de que formasen parte del ejército, para así lograr satisfacer a las guarniciones y falanges. A pesar de todo esto, los entrenamientos para criar guerreros espartitas no sufrieron ningún cambio. La imperfección en el ejército espartano no debía ser permitida bajo ninguna circunstancia. Por ello, solo los más capaces de sobrevivir al arduo entrenamiento en la Agogé tenían el orgullo de ganarse el título de espartita y demostrar en el campo de batalla que era digno de aquel título. Y a Aristodemo le llegó la hora de demostrar su valía en la famosa batalla de los 300. En el 480 a.C., los persas estaban a punto de invadir Esparta, para lo cual debían cruzar un estrecho rocoso de acantilados de poco más de 10 metros de ancho. Los griegos calcularon que unos 250.000 persas iban a cruzar por el estrecho, a lo que enviaron a 300 espartitas, apoyados por unos 7.000 soldados, entre ellos, ilotas, espartanos civiles y periecos.
En la G no solo se entrenaba físicamente, sino también a nivel mental e intelectual, por lo que los griegos adoptaron estrategias defensivas para frenar el avance persa. Se estima que casi 26.000 soldados persas murieron a causa de que no pudieron atravesar un férreo y resistente muro de escudos griegos. A su vez, que delgadas lanzas espartanas aprovechaban la defensa para contraatacar y atravesar las armaduras de los soldados persas, llenando con miles de cadáveres los fondos de los barrancos del estrecho. Y ante la eficaz defensa de los 300 espartanos, los otros soldados fueron ordenados a retirarse para prestar apoyo en otros frentes. Pasaron 6 días de valerosa resistencia espartana hasta que los griegos fueron rodeados, pues un grupo de persas halló un atajo que rodeaba el estrecho de la defensa griega. El comandante del ejército persa, frustrado por el constante fracaso producido por apenas unos cuantos espartitas, ordenó que se hicieran llover cientos y cientos de flechas sobre el paso que bloqueaban los espartanos, sin importar que hubiese tropas persas en el camino. Y solo de esa forma, tan cobardemente sin poder hacer frente en el cuerpo a cuerpo, fue que los persas lograron pasar por el estrecho. Por desgracia, Aristodemo sufrió una herida en un ojo durante el segundo día en el frente, a lo que fue obligado a regresar a la ciudad de Termópilas para recuperarse. Pero el regresar sin victoria era una completa vergüenza y pérdida de honor. Y solo había una forma de recuperar su honor y el respeto de su gente, y era ganando o muriendo en una batalla. Cuando los persas entraron a Termópilas, se dice que Aristodemo, a pesar de estar ciego de un ojo y de haber sido humillado públicamente, combatió con todas sus fuerzas a cuanto persa se cruzó frente suyo, bañando su espada de la gloria roja de estar sirviendo para Esparta, como aprendió de pequeño. Y como todo espartano debía hacer, recuperó su honor, muriendo en batalla. A pesar de su muerte, Aristodemo tuvo el orgullo ser uno de los aclamados 300 y de servir a uno de los ejércitos más temidos, poderosos y bien entrenados de toda Europa. El orgullo de cada espartano era servir a su pueblo, pues Esparta estaba por encima de todo, y cada uno de los guerreros estaba dispuesto a morir por ella. Todo por Esparta, y nada sin Esparta. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.